Más o menos bien en la tarde de la radio. AM 530. Buscamos la verdad siempre. ...16... Volvemos más o menos bien. Y este es el momento del resumen holgado. Holgado, sí. No de Olga, de la radio AM 530 Somos Radio, Radio de las Madres. Holgado con H. Claro. Antes que empiece, Lugones el domingo... ¿Vamos a ir hablando de boxeo? No, ya está. El sábado pasado me dijo, antes de entrar, agarró el celular, me mostró un chat, andás a ver, privado, ¿viste? Que venía de la mayor profundidad del poder, y me dice, mirá, 45, ¿cuánto era? 45 a... Sí, ni se acuerda. 45 a 38, no me acuerdo cuánto. Pero daba una ventaja linda a favor del peronismo. Yo lo ponía un poco en duda, porque dije, che, me sorprende un poco. Los datos que tengo yo van de 3 a 5 puntos de diferencia. Esto ya habla de una diferencia de más de 10. No sé, digo, sería buenísimo que el peronismo le vaya bien. Paliza la palabra. Sí, y él me dijo, mirá, si pasa esto, sería complicado para el gobierno nacional, ¿no? Con otra frase me lo dijo, pero bueno, más parecía a lo que dijo en el capítulo anterior, pero bueno, no importa. Yo estaba muy pesimista. Sí, muy pesimista. Yo, no puedo decir que acá lo anticipamos, pero veníamos dando muchas encuestas. Quiero hacer una defensa muy breve de las encuestadoras, de algunas. No te metas ahí. No, pero lo voy a decir así. Es más digno defender. No, está bien, lo sé, pero voy a decir... Es más digno defender lo del... Encuestas Lugones, calidad asegurada, ¿no? No, lo voy a decir en este sentido, porque una cosa, desde el punto de vista militante, uno tiende a bajonearse porque no le cree a las encuestas. Si uno piensa que hay que adivinar, no lea ninguna encuesta. Lo que uno puede tener, tal vez, es alguna foto de aproximación con las encuestadoras serias. Ahora, que te saquen, sí, a veces ocurre, pero es muy difícil predecir al milímetro. Poner que lo entiendo, pero no puede ser que no haya una encuesta, o bueno, una de había 25. Había una que no que daba. hayan visto la posibilidad que el peronismo ganaba bien. Sí. Lo máximo que se le daba al peronismo es ganar por 1. Había una la que vos mostraste, pero después el resto lo daba perdedor. Hay una que le daba perdedor por 10 puntos. Sí, esa estaba operada por mi. Yo me voy a sumar a algo, vos sos médico, ¿sí? Te podés equivocar en un diagnóstico, a todas las personas nos pasa, esperemos que no a los médicos ni a la gente que opera. Trabajás en una encuesta, o sea, en una encuestadora, sos especialista en medir los números electorales, te podés equivocar una vez. No puede ser que cada 2 años y los 3 meses anteriores a las elecciones te equivoques siempre, hermano. No puedes. Dedíquense a otra cosa, viejo. Búsquense un trabajo honesto. No, pero para ahí la gente no contesta lo que pero entonces dedíquense a otra cosa. La gente no es que miente las encuestadoras, miente la gente cuando le pregunto. O no contesta. Ahora, una pregunta, digamos, pensando para el resumen semanal. Che, que bien que reaccionó el gobierno porque salió con medidas muy audaces. Toda la gente nueva que incorporó a la mesa política de Milei es extraordinaria, ¿no? Sí, cómo le restaron poder a Karina Milei también, ¿no? No me lo vi venir. Patricia Bullrich. ¡Qué sorpresa! Nombre nuevo. ¿Me puedes explicar un poco de aire para el poder. Vos que puedes explicar cosas muy difíciles de explicar. ¿Me puedes explicar qué es esa mesa? Yo creo que está bueno lo que dice Santi, pero... un poco para volver y retomar por lo que dice Santi, para volver a lo que veníamos diciendo de las encuestas. Nosotros acá vinimos diciendo, che, hay una ventaja para el peronismo. Obviamente que no pensábamos que era de 14, 13 puntos, claro. Por supuesto. Yo pensé que estábamos en una elección más reñida en la primera, pero holgada en la tercera. Resultó ser que ganamos en ambas secciones, lo cual te da automáticamente casi la victoria general en la provincia de Buenos Aires. Ganamos por más de 1 millón de votos. Eso fue realmente muy positivo. Y bueno, como siempre, por supuesto que en política, un poco el que gana tiene la razón. No es una razón que es un cheque en blanco de aquí para siempre, pero por lo menos en términos del análisis concreto, de la situación concreta, te da la razón. Y eso, sin lugar a dudas, fortalece al gobernador Axel Kicillof, que fue el que definió y el que trazó la estrategia electoral, que definió la forma que debían tener las alianzas, que logró torcer el hecho de que la negociación se deje de hacer en un lugar y empiece a hacerse en la gobernación. Digo, hay una serie de puntos que él venía discutiendo que de alguna manera se terminan verificando en este resultado. El hecho de que él haya preferido que de alguna manera en términos electorales se localice la elección en los territorios, pero en términos de discurso se discutan la cuestión nacional, es también un punto
Digo, porque, ¿qué le decían? No, si provincializás y si municipalizás, lo que empezás a discutir son concejales y consejeros escolares y algún diputado, pero te olvidás de pelear contra Milei. Lo cierto es que el gobierno y la gobernación, ambos discutieron en términos nacionales la elección. Por supuesto que el escándalo de las coimas, todo eso colaboró porque la elección desde el lado de Milei estaba pensada discutirla en los términos de la inseguridad y en los términos de la supuesta esta idea de que bueno, la gente de Buenos Aires caga en un balde, que sería una especie de figura bastante poco rebuscada para explicar el atraso moderno que tiene nuestro conurbano. Solamente para poner ahí un matiz y provocador, si querés. Es la versión de ellos, la del balde, es la versión de ellos de la nuestra cuando le decimos los que votan a Milei son subnormales. Sí. Es una simplificación muy obvia del otro para no hacerte cargo de las cosas que vos no hiciste. Digo, cuando uno no piensa en forma muy esquemática y estereotipada, te puede pasar lo que nos pasa con Majul. Que uno dice, este tipo no tiene ni idea de lo que es el periodismo, hasta que Milei pierde la elección y saca un decálogo de todo lo que hizo mal y decís, esto es perfecto. Las 10 cosas que dice Majul que el gobierno hizo mal son exactamente lo que, por lo menos yo, y creo que varios de los que estamos acá y varias, pensamos de lo que hizo mal Milei, ¿no? Hizo una lista que muchos lo cargaban porque le ponían sublime abajo, no impecable, antológico. Él, consignaba faltarle al respeto a los demás, hacer pasar momentos terribles y horribles a la gente discapacitada, que se conozcan hechos de corrupción graves, hacerte el sobrado cuando en realidad estás en un momento muy crítico, no controlar la microeconomía y pensar que la macro y el discurso macro lo resuelve todo. No restarle poder a... La macro tampoco, porque... Por supuesto. Ni la macro ni la micro. Pero supongamos que le concedemos que habla solo de la macro, no que la resuelve, que habla de la macro. Que habla de eso. Bueno, que corra que no haya corrido de ciertos lugares a los Menem. Bueno, una serie de cosas que, claro, uno dice, sí, por supuesto, ¿cómo uno no estaría de acuerdo? Y dice, entonces Majul recuerda lo que es el periodismo, lo ejerce solamente en algunos momentos y después solo es un operador o agitador político, ¿no? Bueno, en esta línea... pasaron varias cosas en la semana. Por supuesto que hubo un sector del peronismo. Yo el peronismo lo divido en 3 sectores hoy. A ver, uno es un bando, el otro es el otro bando y el tercero es el pueblo. Que está un poquito más cerca de uno de los bandos hoy, con el resultado opuesto, pero que dice, che, loco, me parece igual que... los quiero. Sí, o sea, como que medio que los quiero, pero también un poco me rompe las pelotas, porque mirá, estaba de Perón. Gobierna un chabón que dice barbaridades y que nos mata de hambre y ustedes están medio boludeando. Y dice, los voy a votar, acompaño un poco más de cerca a uno de los bandos, pero tampoco piensen que está todo resuelto. Hay cosas por resolver y fíjense en nosotros de alguna manera, ¿no? Este tercer bando, que sería el pueblo, me parece que es importante que lo pongamos arriba de la mesa y que lo pensemos porque lo trae siempre Quique, y yo lo quiero recuperar, lo quiero rescatar, que es esta idea de, che, yo si el pueblo nos acompaña, por lo menos voy a pensar la opción que está discutiendo el peronismo. Pero mucho no convence muchas veces los términos en los que se dan algunas discusiones. Digo, si se produce un hecho como la elección del domingo pasado y un sector niega absolutamente cualquier tipo de acierto posible, y es muy difícil pensar en una discusión honesta. Digo, puede haber diferencias de criterios, puede haber discusiones. Para mí, una de las cosas que me resultaron más ruidosas fue que, por ejemplo, Máximo Kirchner salga a decir que él le preocupaba más que lo de la corrupción de Karina, lo que hacía Caputo. Que me parece que conceptualmente uno la puede pensar en la frase y está bien, porque uno dice, lo de Karina es un accidente en la gravedad del programa económico que de verdad daña al pueblo. Está bien, pero me parece que la falta de timing complica una discusión de cara al pueblo, porque el pueblo evidentemente sí se preocupó por lo que apareció de Karina Milei, fue un tema de discusión social, inclusive para la derecha del electorado, que haya por lo menos una sospecha con alguna evidencia tan grande de corrupción y que empiece, en estos días se conoció que Españolo parece que va a estar en calidad de arrepentido, Cerimedo parece que se sumó también como arrepentido, dicen que hay una triangulación con las causas de Brasil que a él lo complicaba, entonces accedió a presentarse para poder obtener algún beneficio jurídico. La verdad es que no lo sé, pero evidentemente fue un tema que al pueblo lo conmovió. Entiendo que el peronismo no quiere hablar de corrupción porque es una agenda
de la vereda de enfrente, por decirlo de alguna manera. Hemos sufrido nosotros muchas veces esa acusación. Eso es cierto, pero hay que decir también que, bueno, hay una idea social. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de lo de las fake news? ¿Cómo haces para entrarle a alguien con una fake news? Bueno, tiene que haber una parte de la fake news que sea verosímil. Sí. Que dentro del relato que está construido, uno diga, bueno, es probable. Evidentemente, hay un sector grande de la población que cree que en la política se desarrolla la corrupción. Bueno, a partir de eso, cuando lo puede verificar con un funcionario público que está hablando con otra persona de una forma, digamos, tan desprejuiciada de un tema tan delicado, bueno, a la gente le molesta, le genera ruido, y al mismo tiempo, si en la vereda de enfrente hay un gobierno que con todas las dificultades busca, pongo como ejemplo, cuando aparece, antes de lo del tema de corrupción, cuando aparece el escándalo de estas auditorías a los discapacitados que lanzó el gobierno de Milei, que yo hablé con muchos amigos míos que tienen familiares discapacitados, que significaban, por ejemplo, que te hagan ir a hacer una cola con una persona en silla de ruedas a verificar si se podía parar o no. Este tipo de situaciones horribles. Y los medicamentos también, ¿no? Eso ni hablar. Pero los medicamentos para discapacitados ya los dejaron de dar, eso es una cosa... Totalmente. Y la gobernación que hizo, antes de lo de la corrupción, dijo, che, loco, yo sé que no puedo resolverlo de fondo, pero por lo menos voy a hacer un ajuste de cuentas y voy a subir al 100% todo lo que ya doy en materia de beneficios sociales para la población con discapacidad. Eso habla de una agenda que tiene algún nivel de escucha con lo que le pasa al pueblo. La provincia más importante en términos de población, la mayoría de los discapacitados por estadística, por supuesto que están en la provincia de Buenos Aires. Hay un gobierno que está buscando con límites, por supuesto, porque es un gobierno provincial, que no puede responder a lo que le pasa al país en general. Bueno, una mínima situación de empatía, de escucha, eso me parece que también estuvo presente. Y ya te dejo, Quique, para mí lo que ocurrió el domingo pasado fue un doble plebiscito. ¿A qué me refiero? Por un lado, se plebiscitó la gestión de Milei si sí o si no, porque el propio Milei llevó a esa discusión. Dijo, la nacionalizó. Si kirchnerismo nunca más, bueno, el pueblo dijo, como ya lo dijo Feynman, parece que el peronismo y el kirchnerismo están bastante vivos. Eso por un lado. Y por el otro, al compañero si la elección era municipalizable y provincializable, si la hipótesis de que desdoblar era municipalizar o provincializar, y si la elección le da tan bien a la provincia, evidentemente el plebiscito a favor de Kicillof está claro. En esa línea. Ahora el gobernador habló de peronismo en el acto. Eso es interesante también. Peronismo, paz y democracia. Interesante de la definición del gobernador. Iba a decir de la corrupción, que es una agenda, decía Santi, es una agenda incómoda para nosotros, el honestismo, ¿no? No se discuten las cuestiones de fondo, las económicas, en pos de una agenda honestista. En la agencia Paco Urondo alguien reflexionó en ese tono, y está bien, pero también está mal que la política muchas veces esté tan sucia, y es una realidad que hace que muchísima gente deteste a los políticos. En eso hay otro capital de Kicillof y su gente, su núcleo duro, sus principales ministros, que en principio son todas personas honestas. Y eso tiene que... Capaz que la vara está tan baja que estás pidiendo que las personas sean honestas, pero no es lo mínimo. Bueno, la política es muy barro, y capaz que hay una parte de la política que es barro, pero es muy barro. Entonces hace que a la gente es natural que a uno le entre de la política. Es natural que al pueblo le entre la bala de la corrupción. Si se sabe todo el tiempo, el menemismo construyó grandes hechos de corrupción que fueron develados por la justicia posteriormente, y más allá de la estigmatización a la clase política para despolitizar al pueblo, después está la realidad. Si hay gente que se hizo millonaria haciendo contubernios terribles con el Estado, vendiendo la Argentina... Pero es que no lo vamos a resolver acá, pero lo que digo es que hay un debate muy grande que se debe el país, por decirlo de una manera, y no solo Argentina, está claro que es un problema de casi todos los países del mundo, que es cómo bancás la actividad política. El financiamiento de la política. El financiamiento de la política es muy difícil. O sea, yo no estoy justificando a la coimera de Karina, pero digo, pero es parte del tema. Está claro que la situación que está viviendo el gobierno de Javier Milei en términos de del 3% de la coima tiene que ver con el financiamiento de la política y el funcionamiento político de un partido político. Entonces, hay algo ahí que hay que resolver, que es de qué manera se financian los partidos políticos para poder seguir adelante, para poder llevar a cabo las políticas, la militancia incluso de alguna manera. Entonces, bueno,
es difícil, digamos, no sé si es tanto, o sea, el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, digamos, porque es difícil, o sea, obviamente todos los partidos hacen algunos arreglos con algunas empresas, de alguna manera, hay algo que hay que resolver, porque de alguna manera se tiene que financiar la política, y bueno, en este caso se lo llevaron ellos un par de semanas antes de la elección, pero después también hay otra cosa que si la corrupción es un problema transversal, digamos, de la política y de la sociedad, para no solamente ponerlo en la órbita de la justicia, de la política. También, digamos, cuando uno ve que después solamente los procesos judiciales que llegan a juicio oral, los que avanzan son en Argentina, en donde los únicos que van presos son presidentes peronistas de cualquier espectro. Presidentes y no presidentes, hay ministros también. Bueno, ministros, etcétera, digamos, funcionarios, pero digamos, sobre todo digo de presidentes, porque digo el caso de Menem, que fue preso, digamos, y el caso de Cristina, digamos, también. Y ves que, digamos, las fuerzas partidarias de la oligarquía, que también tienen denuncias de corrupción gravísima, no llegan, no te digo a preso, no llegan ni siquiera nunca a juicio oral. A una instancia mínima de juicio oral, estoy diciendo. Bueno, me parece que hay algo ahí que eso hace que uno se cuestione sobre desde dónde se plantea eso de la corrupción. Me parece genial este debate que salió mínimo. Quiero cerrar con una reflexión muy breve, más teórica, más abstracta. Se habló muchísimo de que este proceso es un proceso de intentar jubilar a Cristina. Un intento de, se termina una etapa, ya está, ya fue, que se vaya a su casa, otro eufemismo para referir a la jubilación de un dirigente. Vamos a utilizar un poco la teoría, brevemente, que es la teoría que se toma como válida por el sector que plantea esto, que es la teoría populista, ¿no? La teoría de Ernesto Laclau. Laclau habla mucho de pensar la política como la retórica, con los fundamentos retóricos de la sociedad, ¿sí? Muchos no están de acuerdo con esto, pero vamos a tomar esta teoría porque es la que toma como válida el sector de la política que dice que el gobernador, por ejemplo, quiere jubilar a Cristina. Entonces, Laclau dice... vamos a pensar la metáfora como sustitución y la metonimia, que son dos figuras retóricas, como desplazamiento. La idea de este sector que acusa al gobernador sería que hace un movimiento metafórico, quiere reemplazar, sustituir a una persona con otra. Me parece que lo que está ocurriendo es un movimiento metonímico, que es el de desplazamiento, que no tiene que ver necesariamente con ir a tu casa, con jubilarte, con salir del lugar, sino justamente con la idea de que una mesa que estaba centralizada absolutamente por un solo sector, empiece a operar en un desplazamiento que ubique nuevos sectores que no estaban. Digo, inclusive el propio desarrollo de este espacio Fuerza Patria, tan complejo, tan a los codazos, que metió a gente tan disímil como Moreno, Kicillof, Máximo Kirchner en un mismo lugar que parecía masa, que parecía imposible. Bueno, evidentemente lo que me parece que está ocurriendo es una lógica más del peronismo, del trasvasamiento, que es un movimiento metonímico, si lo pensamos desde la lógica de esta teoría del populismo de Laclau. Un movimiento de desplazamiento para que aparezcan por lo menos verdades comunes parciales. Esto que decía Néstor Kirchner, ¿no? Verdad relativa, mi verdad relativa con la otra verdad relativa. Por supuesto que por ahora no hay una síntesis y no la va a haber porque hay una discusión de poder de fondo y cuando se discute poder es difícil que se ponga por delante la patria porque el poder es una cuestión muy física en un punto. Lo que no ocupa uno lo va a ocupar el otro. Ojalá que en octubre el peronismo pueda ganar para seguir consolidando este camino y que la victoria le allane la racionalidad al proceso de trasvasamiento. Ojalá. Vamos a una tandita y ya venimos. Más es más, más por menos, menos mal que no más, mal que mal, menos por menos que cero, pero más que menos, más que menos, pero menos mal que más. Bueno, más o menos bien, y punto. Somos radio, buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los domingos se renuevan en AM530. El cohete a la luna radio extiende su travesía. De 9 a 13, Horacio Berrisky, Luciana Bertoya y Marcelo Figueras te acompañan en su descenso tripulado sobre la realidad. A partir de las 13, el fuego de las madres arde. Con Demetrio Iramain y Daniel Ballester en La Plaza y La Palabra. A las 14, Juan Carlos Junio, Ernesto Corbat, Mariana Anzorena, Daniela Alvarenga y Silvia Porritelli hacen Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Viví los domingos en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ni muy alegres ni muy tristes. Los sábados a las 16 en AM530 estamos más o menos bien. Más o menos bien en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. 16:37 y seguimos en Más o menos bien porque ya estamos en comunicación con un amigo de la casa, Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Hola Walter, ¿cómo estás? Ludmila Soiro y el equipo de Más o menos bien te saluda. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo andás? Bueno, un saludo ahí a la mesa, al equipo y a toda la audiencia de la 530. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos, como decíamos al principio del programa, holgados. ¿Puede ser que estemos holgados? ¿Cómo viste vos el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires? No, a ver, no sé si es holgado, pero es una tranquilidad, digamos, de tener un gobernador que ha dado todo en términos de gestión, en términos políticos, de poner el cuerpo todos los días, y bueno, y eso significó un respaldo popular por cuarta vez consecutiva, así que es un momento de alegría, de satisfacción, de tratar de hacer todo lo posible para redoblar esfuerzos, pero a ver, con la prepotencia de la gestión, con la prepotencia de la militancia y en contra de las políticas Milei y un pueblo trabajador que acompañó. Y en este contexto, ¿cómo ves la unidad, la no unidad, la interna, no la interna? ¿Cómo pensás que se sale de esta elección? No, a ver, me parece que en principio hay que destacar la victoria en términos de la adhesión del pueblo trabajador. Y también no es una cuestión menor en términos estratégicos provincializar la elección, hacerla con una épica bonaerense, con un sentido bonaerense, volver a tener una elección provincial al mejor estilo federal. Y esto también es una característica de quien conduce cuando fija una estrategia y la misma te conduce a la victoria. Así que, dicho esto, me parece que las cuestiones de interno o internismo son secundarias. Walter, ¿qué tal? Te saluda Quique de la Calle. Walter, no, ¿Qué tal, Quique? Yo te llevo a algunos debates que están dando vuelta no sé si en la interna, pero en el debate del peronismo. Y esto de que se dice, hay un sector, el quisilofismo sería, que con este triunfo o con la lectura post-triunfo, hay como un intento de jubilar a una generación. Por supuesto, aparece ahí el nombre de Cristina Kirchner, como de superar a esa generación, modificarla, de reemplazarla. ¿Qué ves de ese debate? No, yo entiendo que de ninguna manera se quiere retirar ni jubilar a nadie. Todo lo contrario. Yo pondría en ponderancia que tampoco no reducir una cuestión de quisilofismo, sino que, insisto con esto, hay una voluntad popular
que dice es con, y es con el gobernador hace Kicillof. Me parece que eso supera cualquier cuestión insisto con esto, de buscar alguna cuestión de cuestión interna. Me parece que cuando el pueblo trabajador da un espaldarazo como que dio en esta elección, me parece que hay discusiones que no se tendrían que dar. Walter, Rodrigo Lunes te saluda. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Bien. Bueno, yo te quiero llevar a octubre, porque septiembre ya casi que termina y quiero que discutamos. Tengo entendido, corregime si me estoy equivocando, que hay una apuesta fuerte del movimiento obrero, CTA y CGT, en la elección de octubre, y que, bueno, de alguna manera, por supuesto que ahí tu rol, la articulación política es central, teniendo en cuenta tu extracción gremial, y que vas a ser de alguna manera una persona que va a impulsar mucho la parte en octubre. Esto es información, no sé si corregime si me equivoco, y bueno, ver cómo tienen pensado encarar esta etapa en lo que viene, porque falta una elección todavía. En principio el mandato del gobernador Axel Kicillof es traccionar desde el empujón inmenso que se dio en septiembre, traccionar la victoria para el mes de octubre. Y después, bueno, tener una satisfacción muy grande porque hay compañeros como Hugo Yasky, Huguito Moyano, Sergio Palazzo, Vanessa Sile, el Tanito Catalano, el Colisacio, o sea que tenemos grandes compañeros y compañeras en la lista de diputados nacionales que entiendo por su trayectoria, por sus convicciones, que van a dar la batalla en la Cámara de Diputados. Y es compatible con la agenda del Ministerio de Trabajo que nosotros ya la estamos articulando, ya estamos realizando actividades con los compañeros y las compañeras. Walter, te saluda Santiago. Tengo una consulta un poquito más de largo alcance, digamos, pensando un poco en lo que fueron los resultados de estas elecciones, pero pensando también en lo que había sido el resultado anterior, porque lo que se vio fue que el resultado, digamos, de las elecciones en las cuales gana Milei, la sociedad, digamos, en ese momento eligió, ¿no? O optó, digamos, por un cambio muy fuerte. Y ahora, de alguna manera, si bien esto fue en la provincia de Buenos Aires, no es una elección nacional, la elección estaba nacionalizada, ¿no? ¿Qué pensás, digamos, de que de lo que implica, digamos, estas dos elecciones pensadas, digamos, de largo alcance? Porque uno parece que hay algo ahí de que se rechazó, digamos, ese modelo de inflación alta en pesos, pero que tampoco la gente está contenta con este modelo en donde hay una inflación alta en dólares, digamos. ¿Cómo ves eso, digamos, de cómo ves a la gente en términos de insatisfacción con las opciones que la política le está ofreciendo hasta ahora, digamos, ¿no? No, en principio subrayo el hecho de que en la provincia de Buenos Aires, las 3 veces que se fue a elecciones, se votaron por un proyecto peronista, se votó por el gobernador Axel Kicillof y todo lo que significa el trabajo, la polución, los derechos, la escuela pública, la educación pública. Y eso se fue honrando todos los días con la gestión. Y ahora es muy significativo para mí que la decisión más mayoritaria, digamos, del pueblo trabajador que le pone freno a estas políticas que muchos entendíamos que iban a fracasar, ¿no? Por una cuestión de haber vivido el macrismo, de haber vivido los 90, la dictadura militar, ¿no? Estas son políticas que a lo largo de la historia han fracasado. Con esto va agravando la situación también el presidente Milei, por un gobierno de extrema derecha que lingunea al pueblo trabajador, se mete con los pibes y las pibas discapacitados, con los jubilados. Bueno, yo creo que el pueblo dijo basta. Walter, ¿cómo ves que tomó la fuerza de La Libertad Avanza esta elección, digamos, esta derrota? Mira, en algunos casos es como que pisaron un hormiguero y no saben para dónde ir.
La verdad que es preocupante porque la verdad que la foto esta de la naranja mecánica los otros días a mí por lo menos no me da ninguna alegría, ¿viste? Me da mucha preocupación porque insistir con algo que ya el pueblo te dijo basta, es muy difícil, ¿no? Seguir así, es muy difícil. Y estamos en un proceso de democracia donde se está precarizando por este gobierno de extrema derecha y nosotros hoy más que nunca necesitamos unidad y organización. Te repregunto ahí, Walter, porque vos decís, obviamente uno coincide, el pueblo le dijo basta a Milei, en principio el pueblo de la provincia de Buenos Aires venía de una elección malísima en Corrientes, la economía está, como ya hemos charlado en otras oportunidades, muy mal. Bueno, lo que ha pasado los últimos días también en la parte financiera, con las acciones de las empresas argentinas, con los bonos. Pero el gobierno insiste, redobla, lo dijo Milei en el acto cuando reconoció la derrota, pero al mismo tiempo dijo, esto sigue igual, vamos a ir por todo, vamos a ir por más, no sé cómo lo dijo. ¿Cómo ves ese escenario de tanta complejidad y qué rol le cabe a la oposición en ese escenario que puede ser cada vez más complejo, como se está viendo desde el domingo para acá? No, yo creo que hay una responsabilidad política y una responsabilidad institucional que hay que ejercer todos los días en el contexto y en el marco del proceso democrático. Y me parece que por ahí es donde se consolida, digamos, las políticas de Axel Kicillof, cuando desde el primer momento no titubeó, no especuló cuando enfrentó a este modelo de extrema derecha que no nos está llevando a ningún lugar, ¿no? Que hoy está fracasando. Insisto con esto, unidad y organización. Walter, un poco lo decías en la pregunta que te hacía Rodri con respecto a cómo encaramos ahora la campaña de octubre. Ya estaba un poco nacionalizada la elección, obviamente todos entendíamos que era una elección de la provincia de Buenos Aires, pero ¿cómo se encara en términos nacionales para convocar a la gente? Incluso entiendo para también sumar más participación en las elecciones, ¿no? Sigue habiendo como ese miedo de que la gente no vaya a votar. No, a ver, yo lo que insistiría con esto de la militancia. No, yo creo que gran parte de la victoria también se la debemos a la militancia, ese casa por casa, ir a la fábrica, los hospitales, los bancos, y eso fue efectivo en términos de comunicación. Sí. Más allá de los aparatos mediáticos de la extrema derecha, el militante, el compañero o la compañera dieron la batalla con la boleta en la mano. Y hay que seguir con esto. Sí. Hay que seguir con esto, insistir con esto. Y también, tener un mensaje conciliador con los sectores juveniles. Me parece que ahí donde yo por lo menos seguí la elección del día domingo, y los sub-30 me parece que no fueron convocados o por ahí no estuvieron motivados para participar. Sí. Y a esos pibes y esas pibas hay que decirle que la democracia no fue gratis, que fueron 7 años de dictadura militar, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, la guerra de Malvinas. Me parece que eso lo vamos a poder lograr si realmente seguimos con esa línea, ¿no? Del cuerpo a cuerpo. Walter, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias por permitirme manifestar lo que siento, lo que pienso. Un saludo muy grande al equipo y a la Radio de las Madres. Un abrazo enorme. Escuchamos a Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar un temita y ya venimos.
La tarde del sábado también tienen ese no sé qué. Más o menos bien. AM 530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. 16:53, ¿tenemos mensajina? Tenemos mensajes que por favor pedimos que manden por escrito. Mucha gente manda audio, pero... No. Si mandan audio los escuchamos. Ah, bueno, está bien. Yo quiero escuchar. Ahora entonces vamos a... Es que hay que hacer un chequeo porque viste que la audiencia de Radio de la Madre... No hay que hacer ningún chequeo. Contundente. Pero no yo hay no que puedo hacer mandar de poner de acá, lo tienen que poner desde... Sí, claro. más allá. Claro, pero fue lo que pedí. Yo pedí audios porque quería escucharlos. Ah, bueno, la libertad, chicos, la libertad del es libre, pueblo. la libertad es libre. Sergio de la Cera, nuestro principal oyente, nos dice: no hay que dejarles ni un tantito así a los guarda con los morenos. Entiendo que eso es un palo para Santiago González. Tenía razón el compañero, hay que chequear los audios. Para el compañerazo Walter Correa, que charlamos recién, ¿qué pasa con la CGT? Que ponga la fecha, que le parió. Abrazo enorme y lindo fin de semana, compañeros. Sé que tienen juventud para tirar para arriba. Yo no diría tanto. Gracias, compañero. Si quieres saber qué pasa con CGT, hicimos una columna la semana pasada. Uy, sí, qué bueno que estuvo esa columna. Larga. Sí. Nos pide cumbiacha o cuarteto. Ah, mirá. Sí. Un Ulises bueno. Un Ulises bueno. Unas buenas Ulises. El gran triunfo, nos dice acá María de la Plata. A ver. El gran triunfo del establishment local e internacional, es que nos pasemos cuestionando la corrupción de la política y no hablemos de la corrupción económica y financiera, estructural, histórica y sistémica. Bueno. Está muy bien lo que dice. Sí. Qué lamentable no escuchar, y agregan otro mensaje, qué lamentable no escuchar una sola propuesta de laburo para la juventud. Después nos preguntamos por qué los perdimos. ¿Por qué los perdimos? ¿Por qué no nos votan? ¿Por qué no les interesa la política? ¿Por qué no van a votar? ¿No? Sí, obvio. Algo que recién decía también Walter, que estuvo viendo. Rubén nos dice: el axelismo se ha creído que triunfaron solos. Casi no nombran la proscripción de Cristina. No, pero fue lo primero que dijo el gobernador. Bueno, usted se tiene que arrepentir de lo que acaba de decir, caballero. Ahora voy a hablar que yo de estoy eso, enojada con todos, Y Silofa agarró el micrófono y lo primero que dijo fue que Cristina tendría que estar acá y se lo prohibieron y después dijo su discurso. Fue lo primero que dijo. Y puso el audio aparte. Pero sí, aparte, claro, eso sí, además. Le puso el audio. Che, cálmense, vieja. Y aparte iba cosas reales. Iba justo a hablar de eso en la columna veterinaria. Y antes de que lo mencione en la columna. Discutamos de cosas reales. Dejen que la gente se exprese. No. Indio Vaca nos dice: buenas tardes, gurises. Debe ser de Entre Ríos. Me encanta lo de Uri. Acá en UI, ¿eso qué es? ¿Uruguay? En UI. Si es Y, si es Uruguay. Uruguay, bueno, uruguayo. Está en Uruguay. La misma Corte Electoral le paga a los partidos políticos de acuerdo a la cantidad de votos que logran. Creo que acá existe algo acá parecido. Existe. Lo que pasa es que se necesita más para una dinero. estructura política gigantesca, la plata que se da, los partidos Somos la agarran, pero sí. después agarran plata de otros lugares. Abrazo desde Solimar, Uruguay, entiendo que es eso. Sí. Indio Vaca. Vamos a hacer programa desde Uruguay en algún momento, así que anda preparando, Indio, todo lo correspondiente. Sí, que ya salimos para allá. Sí. El paisito. ¿Tenemos algún audio? Sí, tenemos audio. Hola, compañeros. Hola, Qué Ana. suerte que están allí, como todos los sábados. ¿Qué quieren que les diga? Vuelve la esperanza a rebrotar. Ay, sí, Vuelve la Ana. esperanza. Y eso, en estos momentos, compañeros, por lo menos para mí y para muchísimos habitantes de la nación argentina, es muy importante. Qué felicidad, Ana. Este es el triunfo del peronismo unido. Sí, total. En el momento en que se tuvo que poner al hombro la lucha, la campaña y todas las banderas que se defienden del peronismo, Sí, señora. incluida Cristina con su encarcelamiento. Sí. Y bueno, esa es una bandera, la libertad de Cristina. Mi nombre es Ana. Ana, te mandamos un besito. Sí, Ana, te reconocimos, sos Te una histórica. es una fiel oyente histórica de Más o Menos Bien. ¿Sabe lo que le falta al gobernador para tener un sentido ¿Qué? de conducción y liderazgo Ay, no, que un tiene montón. Cristina? Sara. Está a años luz, nos dice Maru Cruz. Lo que demostró hasta ahora es tibieza con los No, ¿qué le poderosos falta? No, ¿qué? y una enorme falta de lealtad. Qué difícil. Enojadísima Maru Cruz. No es lo que piensa el electorado bonaerense en principio. Por lo pronto. Para ganar de hablar. Dejen de comentar sobre los comentarios, por favor. Sí. Dejen que la gente se exprese. Yo dejo que la gente se exprese, yo les respondo. Tengo algún otro, pero me parece que son de otros horarios. Mario de Mataderos, otro escucha habitual de este programa.
Buenas tardes, Ludmila, Rodrigo, Enrique y equipo. El equipo sería Santi. Y Agumina. Y Agumina. Entiendo que la gran victoria de las elecciones del domingo pasado es la suma de varias cosas. Si alguien se quiere arrogar la paternidad exclusiva, hace un mal análisis. Paternidad no, chiquis. El voto de rechazo a este gobierno, corrupción, sumado a la unidad en las listas, gracias a Cristina, Axel, Máximo, Massa y hasta Grabois. Influyeron mucho. Ahora es turno del 26-10. Abrazo, dice Mario de Mataderos. 26-10, lo que me cuesta comprender tema números y cosas. Tenemos un audio más. A ver. Hola chicos, habla Carlos de Quilmes. Hola Carlos. Soy mayor, tengo 64 años. No, tan mayor, muy joven. Sobrinas que militan en la Cámpora. Quería decir que el programa me encanta, más allá de que a veces no estoy de acuerdo con muchas opiniones. Debate. Bueno, sí. O con cosas que quedan tácitas. Manda audio. Así como... Tolerante, compañero. En el aire, pero bueno, me encanta, el programa está bueno. Vamos. ¡Ay, qué bueno! Me encanta que les encante el programa. Comentamos el debate. Y lo más lindo del programa es poder discutir un poco con los... Qué bien el equipo. Ponernos a picar. Este equipo, ¿viste? Qué bien el equipo. No, si el equipo soy yo, ya dijo Quique. No, el equipo es Dijo que soy yo. No. Santiago, equipo Sorey. ¿Tenemos más mensajina todavía, no? Mensajina, me parece... Mario de Mataderos se acuerda de Santi y, Muy bien. y le pide disculpas. Y acá Sergio vuelve con... No nos pide el cuarteto, así que por favor pásenle un cuarteto al amigo Sergio que está disfrutando. Nos vamos a una tanda y después te metemos un cuarteto. Cumplamos con la gente, hagamos populismo. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16 en AM530, Ludmila Sueiro, Enrique de la Calle y Rodrigo Lugones están más o menos bien. Información, música y todo lo que hay que saber. Más o menos bien, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Las tardes del sábado también tienen ese no sé qué, más o menos bien, con Ludmila Sueiro, Enrique de la Calle, Rodrigo Lugones. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Volar, pero no te volar. Esto todo dedicado a Sergio, ¿eh? Esto es. ¿Cómo loca bailar? En mi barrio se lo dedican mucho para vos, traidora. Le este tema. Mensaje. ¿Hace falta que hagan una lección para que empecemos a bailar así? Sí. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los dirigentes hicieron esto, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué, bailar cuarteto? Sentimos escuchados y todo es política. ¡Vamos! Escuchamos al pueblo, señor. ¿Cómo se llama la persona que manda ese mensaje? Sergio, escúchame. La próxima elección, nosotros vamos a ir de candidatos. Votanos. Tu voto vale. Viviana Maestri nos dice, compa, hoy es el día de las y los bailarines folclóricos. Y me parece una linda fecha para celebrar el baile con malambo incluido. Si me permitís. Que los peronistas le dimos el domingo pasado al desgobierno nacional. Bien. Viene con bajada. Viene con bajada. Le voy a y a Santi también, ¿eh? Le voy a mandar un saludo a Vivi y a Gustavo y sobre todo haciendo referencia a que es el día del bailarín, de la bailarina y la bailarina folclórica. A la tía Mari le quiero mandar un gran abrazo. Muy bien, es un chupamedia. Esto es así, les molesta. Me levanto y me voy. O sea, les molesta, digamos, que uno tenga relaciones amorosas con su familia política. ¿Cuál es el problema? Gracias. Bueno, vamos a dejar de sobreactuar un poco y vamos a volver. Vamos a volver. No. Volvemos a la cordura. Volvemos a la cordura. Vamos a acomodarnos un toquecito y vamos a hablar de lo más importante que tenemos en nuestras venas, que es el peronismo. Exactamente, chicos. Es un momento especial para la columna. Ya empezamos, ¿no? Ya no empecé, ya no estamos peleando. Es que viste que lo de Moreno con no hay acuerdo, no hay síntesis acá. Bueno, no hay síntesis. Esta es la primer columna doctrinaria construida en base a un triunfo electoral. ¡Vamos! Insistimos. Y hace unos meses, cuando arrancó que le metieron en cana a Cristina, vinimos acá y dijimos, compañeros, compañeras, ojo porque le tocaron la espalda, digamos. La parte baja de la espalda. Le tocaron la dignidad al peronismo. Raro donde tiene la dignidad. No, sí. Interpelaron directamente al peronismo en un lugar muy sensible. Perdón, está escuchando mi mamá, me tengo que calmar. Metieron presa, digamos, a una presidenta del peronismo. Y ahí se empezó a cambiar algo, ¿viste? El peronismo se empezó a ver interpelado. Cada uno empezó, digamos, a... Bueno, también estuvo la decisión acertada del gobernador en torno a desdoblar. Bueno, se encastró todo de alguna manera. Se encastró toda una serie de cosas y sobre todo algo que dice el ex secretario de Comercio Interior de la Nación, que decía que la realidad se iba a imponer. Esto lo habíamos discutido, digamos, que podía tardar más o menos y que la realidad se iba a imponer. A mí lo que me conmovió del triunfo y que me gustaría arrancar con esto de la columna doctrinaria de hoy, es esto, y lo tiro para que lo pensemos juntos, es la búsqueda incalzable del pueblo argentino en su sabiduría, porque cuando el pueblo, digamos, votó en rechazo al Frente de Todos, digamos, en su momento, estuvo claro, digamos, que el pueblo no aceptó, digamos, ese modelo que no le daba felicidad porque 200 puntos de inflación en su momento era una indicación muy clara, digamos, de un problema para el pueblo argentino, de trabajadores formales debajo de la línea de la pobreza. No aceptaba, digamos, un modelo de inflación en pesos tan alta. Ahora, la respuesta a eso fue la aparición del fenómeno Milei, que ofrecía esta idea de, bueno, vamos a estabilizar un poco la inflación en pesos y vamos a traer otro problema, que es la inflación en dólares, ¿no? Y lo interesante es que el pueblo argentino no se conformó. Hay algo interesante que es, el pueblo todavía sigue buscando, ¿no? Ahora, ¿qué viene después? Porque el pueblo no se conformó con ese modelo económico que en su momento se expresó el frente de Todos. Lo de Milei hay que ver porque esto es una elección de la provincia de Buenos Aires, todavía no votó la totalidad del país, pero es un indicativo en esto de que se nacionalizó la elección y hay algo ahí de que por lo pronto está claramente cuestionado el plan económico de Milei. Esto que decía, bueno, yo estabilicé la economía, la inflación en pesos la bajé, ahora el problema es que las opciones no pueden ser una inflación altísima en pesos, una inflación altísima en dólares, encima con recesión económica.
Digamos, está buenísimo, el cumple ese al que me invitaste está buenísimo. Claro, es como, está bárbaro, sí. La estamos pasando bomba, es como las opciones que la política le viene ofreciendo a nuestro pueblo, digamos, son muy extremistas, digamos. ¿No era eso lo que decían los reels que yo vi de Milei antes de votarlo? Bueno. No, claro. Está claro que Milei estaba muy confiado, digamos, en el proceso de estabilización en términos de decir, che, bueno, está bien, yo voy a bajar la inflación, pero bueno, ¿a costa de qué? Bueno, eso me parece interesante. Cómo el pueblo argentino sigue buscando. Sigue buscando y no se conforma, y si no responde un dirigente, si no responde un proceso económico, sigue buscando, ¿no? Y ahí está la pregunta del peronismo, porque ahora el peronismo está en esa... Bueno, ¿cuál va a ser esa respuesta? Digamos, está claro que la de Frente de Todos ya no, muchachos. O sea, no nos puede volver a pasar que si algún día la sociedad argentina nos llega a votar de vuelta, volvamos a entrar en un proceso inflacionario como el que tuvimos antes. Ni en pesos ni en dólares. Digamos, tenemos que lograr... Bueno, ahora... Eso por un lado. Y también quedó claro que es importante el tema de la inflación. Digamos, como que no es cualquier cosa la situación de bolsillo de los argentinos. No es de derecha decir que la inflación es algo malo. Pero está claro que no, chicos. O sea, bueno, ahora, pero hace un rato el peronismo estaba medio diciendo otra cosa. Pero había un problema, digamos, que viene de la época del Frente de Todos, que fue un fenómeno de trabajadores formales debajo de la línea de la pobreza. Y ahora con Milei tenemos un problema que es trabajadores que por ahí tienen la inflación un poco más estabilizada, pero en pesos, ¿no? Pero la inflación en dólares es tan alta, digamos, que no llegan a fin de mes igual. Sí. O sea, el nivel de recesión que hay es brutal, no se compara nada, digamos. Uno va, y no estoy diciendo solamente en la provincia de Buenos Aires, en la capital, uno pasa por los kioscos, habla con la gente, digamos, y no se vende nada, digamos. Los datos económicos de consumo dan muy mal. Por eso, digamos, el proceso económico, cuando uno dice, che, Milei se está quedando sin aliados, no es solamente porque Milei sea torpe en términos de que se les ocurre insultar a todo el arco social, sino también porque su proceso económico lleva a romper constantemente con los distintos actores de la sociedad. Fíjese Techint, fíjese Clarín, digamos, ¿no? Ahí me parece algo interesante porque efectivamente, dice, che, ¿qué tiene que ver esto con la columna doctrinaria? Bueno, ¿qué es el peronismo? El peronismo es hacer la voluntad del pueblo. Y la pregunta es esta, ¿no? Hoy quería hablarles un poquito de un texto que nunca hablé en esta columna, en este pequeño apartado doctrinario, que es un texto de Perón, que es el primero que él escribe en su exilio. No tengo el texto original, pero lo tuve que imprimir, tuve que conseguir el original. La fuerza es el derecho de las bestias. Es un libro que Perón escribe denunciando la dictadura de la revolución fusiladora que lo expuso que expulsa el peronismo a partir de 1955. El texto tiene como una primera edición clandestina del 56, se edita oficialmente en el 58. Es conmovedor pensar que este texto de Perón, que es escrito en el exilio, que es en donde Perón denuncia todas las aberraciones de la revolución fusiladora, es un texto que circulaba, digamos, entre la militancia peronista de forma clandestina, digamos, se imprimía, ¿no? Piensen en la época, ¿no? Estoy hablando de 1958, ¿no? Un texto que ingresaba al país clandestinamente y circulaba... Clandestinamente también. Claro, circulaba clandestinamente entre los gremios, entre la militancia peronista. Y si bien es un texto muy coyuntural, porque en el cual Perón se refiere a una situación muy específica que es, bueno, digamos, el problema de la dictadura militar de la revolución fusiladora, deja un par de ideas que me parecería que están interesantes para pensar el contexto de hoy. 3 ideas sencillas porque la doctrina peronista, y yo me quedé un poco dolido con un comentario de un oyente de la televisión, che, muy simplona la doctrina peronista, pero me quedé pensando, está bien, la doctrina es simple. Sí, total. Y tiene que ser simple, porque la sabiduría del pueblo también tiene que ver con la simpleza, ¿no? Con la comprensión. Entonces, 3 ideas muy sencillas que deja Perón en La fuerza es el derecho de las bestias. Una cosa que dice que es extraordinaria, que dice, bueno, en realidad, dice, el pueblo argentino es efectivamente justicialista. Dice, ¿cómo puede ser, digamos, que el pueblo argentino cambie, digamos, y deje de ser justicialista? ¿Cómo plantea Perón que puede hacer? La única manera es que aparezca una doctrina superadora, una doctrina mejor, claro, superadora. Sí.
Yo recordaba, tengo el recuerdo acá con mi compañera Ludmila de estar viendo el discurso de Milei cuando ganó, la noche que ganó las elecciones. Sí. Me quedó muy fuerte la imagen de Milei diciendo la justicia social es una aberración. Sí. Tengo ese recuerdo muy fuerte. Digo, Milei dijo eso, perfecto. Para Milei la justicia social es una aberración. Ahora, la pregunta es, ¿qué ofreció Milei a cambio de la justicia social es una aberración, digamos? Porque si la justicia social es una aberración, ¿cuál es el modelo de Milei? Bueno, el modelo de la libertad. Bueno, la gente respondió la semana pasada sobre el modelo que ofreció Milei. Perdió Milei en todos lados, o sea, perdió lugares de ser insospechados de peronismo, ¿no? En el interior de la provincia de Buenos Aires, sectores ligados al campo, sectores ligados a la industria. Es interesante pensar esto, ¿no? Porque Milei, que venía a ser como el tipo de la dirigencia política que venía a dar vuelta a la tierra, ¿no? No venía a cascotear un poco al peronismo, venía a romperlo, a dar vuelta, arrasar todo. A arrasar con todo. No terminó ofreciendo nada, digamos, superador al pueblo argentino. Sí. O por lo pronto, eso es lo que parece indicar, digamos, los resultados electorales hasta el momento. Sí. Eso por un lado. Segundo punto. Segundo punto. En un momento Perón dice una cosa extraordinaria. Dice, che, nosotros durante el gobierno, nuestro gobierno histórico, del 45, 50 y pico, 55, nosotros prevíamos la posibilidad de un golpe de Estado, digamos, porque había, digamos, hubo intentos previos, digamos, al golpe de 55, ¿no? 52, hubo varios intentos. Y dice, y en ese momento nosotros sabíamos que podía existir esta posibilidad, por eso fuimos organizando a nuestro pueblo, dotándolo de esta doctrina, para dejarlo como una institución permanente en nuestro pueblo. Es extraordinario porque uno piensa en esto de la respuesta del pueblo argentino de rechazo a Milei en las elecciones. Es decir, hay algo muy fuerte del horizonte que dejó el peronismo en términos de expectativas, ¿no? De lo que tiene que responder la política económica de un pueblo, de la ambición, dicha en el mejor sentido de la palabra ambición, ¿no? De la ambición por la dignidad, de vivir bien, ¿no? De la ambición de las personas que tienen discapacidad de tener, digamos, los derechos sociales cubiertos, de que haya trabajo de calidad, vivir con dignidad y bien pago, ¿no? Sí. Hay algo de esa ambición, de ese umbral de expectativas que dejó el peronismo, que también, como decía antes, como la doctrina no fue superada, tampoco fue superado, digamos, esa institución permanente que dejó un recuerdo en nuestro pueblo. Tal es así que aún así puede pasar que haya un gobierno que se diga peronista y que después no ejecute, digamos, un gobierno peronista, el pueblo se aviva y vota otra cosa porque, che, muchachos, cambian, porque ustedes no son peronistas, dicen que son peronistas, pero están, digamos, más concentrados en Bob Dylan y Alfonsín que en otra cosa. Entonces, de golpe, pero hay algo de la memoria que persiste en nuestro pueblo. No come vidrio. Y esto lo decía Perón en 1956. Y después, la tercera de las ideas, también es algo que me parece importante, porque en un momento Perón habla de esto esto lo hemos mencionado en otro momento, ¿no? Siempre se habla de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Que existen gobiernos en la historia que van por la grandeza de la patria, pero se olvidan de la felicidad del pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que van en búsqueda de la grandeza de la patria, pidiéndole al pueblo sacrificios muy altos. Y yo les hago una pregunta, ¿qué sacrificios le pidió Milei al pueblo argentino? Porque... Bueno, el ajuste es un sacrificio. Bueno, el ajuste... Incluso hay muchos móviles que se dan en la calle, donde la gente, ahora no se escucha tanto, pero en algún momento era como, bueno, hay que esperar a ver que esto que funcione, bueno, sí nos estamos ajustando, pero hay que esperar. Pero eso yo me pregunto. Tenemos que hacer un sacrificio entre todos. ¿Por qué esa idea del sacrificio de la cual habla Perón, no? Sí. En un momento estaba explícito en el gobierno de Milei. Estamos de acuerdo que estaba explícito, pero en un momento... Karina misma en Tucumán hace unos días en el discurso dijo, ya va a llegar ya vamos a estar mejor. La luz al final del túnel. Sí, ¿no? Claro, por eso, pero si solamente es un sacrificio y el pueblo argentino, y cuando me refiero al pueblo argentino, me refiero al pueblo argentino en su conjunto, inclusive a las empresas, digamos, que empieza a pasar el tiempo y siguen sin ganar plata, digamos, inclusive parte del sector rojo que ya empieza a romper con Milei porque se da cuenta que es inviable económicamente el proceso, es decir, che, este tipo no es que solamente nos pidió un sacrificio en costa de la grandeza de la patria, o sea, nos pidió un sacrificio que no nos conduce a nada, digamos, porque no termina de salir el proceso económico de...
interesante, ¿no? Porque ya el problema no es el problema que señalaba Perón de que se le pida al pueblo un sacrificio, porque bueno, sí, muchachos, van al sacrificio porque vamos a salvar la ganancia de la patria. Se le pidió al pueblo un sacrificio a costa de nada, digamos, a costa de ningún sentido. Y a costa de pérdida también. Bueno, sí. Porque todos estamos en una situación económica complicada y hay sectores que la están pasando muy mal, por ejemplo. Menos Toto Caputo, ¿no? Menos Toto, que Dios te bendiga, Toto. Voy a hacer lo último Sí. y voy a cerrar. Sí, cómo no. Voy a hacer el lado B de la me gustó el resumen del amigo Lugones. Vamos. Y quería hacer, pero Bien, Rodri. quería hacer no el de discusión, sino el lado B, ¿no? Porque ganamos las elecciones y a los 2 días ya empezó como las discusiones internas, ¿no? Yo quiero pasar por encima de esas discusiones, ¿no? Porque el peronismo, Perón, viste, no se centra, digamos, en los sectores, sino en la convocatoria del conjunto del pueblo argentino. Y me parece que es interesante porque a veces tenemos el riesgo de quedarnos en la discusión de la interna, entonces que parece que si uno está diciendo, che, Cristina presa fue un elemento importante, digamos, que le tocó la fibra a la militancia peronista, parece que está tomando un posicionamiento, ¿no? Parece que es una cosa o la otra. Y la realidad es que ahí me parece importante que, ojo con el sobredimensionamiento que a veces toma los sectores excesivamente politizados, digamos, porque nuestro pueblo tiene una sabiduría que no está, digamos, en esa cosa chiquita de la interna entre organizaciones o discusiones entre dirigentes, no, sino que está en otra cosa, digamos, está en una mirada, digamos, que excede esas contradicciones. Y ahí hay un conocimiento y una sabiduría importante, que es la sabiduría y la simpleza del pueblo peronista, ¿no? En donde conviven las dos cosas y no son cosas antagónicas. No es antagónico, digamos, sentirse motivado, digamos, por la persecución a una presidenta peronista, como reconocer que intendentes y el gobernador hayan acertado, ¿no? Después está la otra, la discusión, como señalaba Rodri, y bueno, después existen discusiones de poder, ¿no? Porque yo pienso también en ese momento, antes de las elecciones, había algunos dirigentes, bueno, que se equivocaron en términos de decir, che, yo pienso que el peronismo pierde, ¿no? Yo pienso, Juan Grabois da una famosa una entrevista donde decía, che, se viene vamos a perder, decía el compañero, En cambio había otros dirigentes como Guillermo Moreno que decía, no, chicos, el peronismo va a ganar de punta a punta. Bueno, acertó Guillermo Moreno, pero no importa, no lo digo para glorificar, digamos, la predicción del... Mira, no me lo vi venir. No me imaginé que iba a salir Moreno. Me refiero, digamos, es que todas estas discusiones están bien, pero son discusiones a veces muy ligadas de la militancia política sobrepolitizada. Te agrego algo recortito, Santi. Una de las cosas que destacaba siempre el gobernador cada vez que iba a un pueblo y por los cuales él dice sumarse a una unidad, es que todos le dicen, júntense, el pueblo, ¿no? Cada ciudad, cada localidad, de ciudad pequeña, grande, mediana, pueblito, lo que sea, por favor, júntense, lo que está pasando es terrible. Y otra cosa que dice mucho la gente, te queremos Cristina, te queremos Axel. Pero es que tenemos que estar todos, porque está claro, digamos, que hay dirigentes que son interpelados por el gobernador, hay otros que son interpelados por Cristina, hay otros que son interpelados por Grabois, otros somos interpelados por Moreno, digamos. Ahora, después depende de los dirigentes de lograr una ingeniería en la cual podamos salir adelante con el programa superador que venimos reclamando hace tiempo, para no repetir lo que fue la pavada de frente de todos. Si lo pudo hacer un programa de streaming, ¿cómo? No lo va a poder hacer el peronismo. ¿Lo decís por más o menos bien o por Blender? No, por Blender. Por Blender. No, por más o menos bien también. Sí. Compañeros, espero que les haya gustado la economía, compañía también. Unidad programática. Vamos mucho un temita. Un temita y ya venimos.
más o menos bien. En AM530 construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kusnir. Entradas por Alternativa Teatral. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. ¿Cómo estamos? Como siempre, más o menos bien. Ludmila Sueiro, Enrique de la Calle y Rodrigo Lugones. Hasta las 18 en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. (17:28). Yo le voy a pedir disculpas a Pablo Salinas, que está del otro lado, para entrevistarlo, porque así estamos, con música, cuarteto, de baile. Estamos muy contentos. Pablo Salinas, politólogo, ¿cómo estás? Ludmila, soy del equipo de Más o Menos Bien, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué disculpas? Viva la música. Estamos ahí muy, voy a decir, holgados. Hoy, esta es la semana de holgados. La semana que viene ya nos ponemos un poquito más normales y bueno, y ya nos vamos con el rock un poco depre. Pero por ahora, holgados y de mucho baile. Bueno, Pablo, hablemos un poquito de cómo quedaron las fuerzas políticas, tanto Fuerza Patria como La Libertad Avanza, después de una elección interesante, ¿no? Como que fue como medio un parteaguas. Sí, a ver, sorpresiva. Creo Sí. que nadie... siempre aparece uno que tira, ¿no? Un pronóstico. Somos muchos millones de argentinos, alguno más o menos a veces se acerca, pero digo, si quisieras del mainstream o de los analistas políticos que generalmente se ven y se escuchan, nadie se animaba a dar semejante resultado, que obviamente hay que pasarlo por el tamiz del ausentismo. A mí me gusta ser muy analítico y las elecciones por porcentajes a veces marean. Cuando uno ve los votos ve otras cosas. Cuando vemos los votos, lo que vemos es que hubo un peronismo que se mantuvo disciplinado, con un leve crecimiento en relación a los últimos medios términos, y el resto de lo que no es el peronismo claramente es el que engrosa con mayor potencia la lista de las filas del ausentismo, digamos. Entonces, claro, cuando después vos eso lo llevas a porcentaje, la diferencia parece mucho mayor de lo que termina siendo. Claro. Y por lo tanto, ese 14% vos pensás que puede llegar a ser un porcentaje de gente que votó a Milei y que no fue. Una cosa así. Ese 14% de diferencia es un crecimiento que hay del peronismo, pero mucho ausentismo de voto blando, creo yo, no solo de La Libertad Avanza, sino también del PRO. ¿Y pensás que hubo un impacto en tema coimas o no ves que fue por ahí? ¿O solo por ahí?
Yo creo que eso es un impacto en el tiempo, es muy reciente todavía. Hay procesos que socialmente tienen que ir calando, ¿no? No son automáticos. Recordemos, por ejemplo, para mí hay un hecho análogo a la situación de las denuncias de corrupción, que es la foto de Olivos del gobierno de Alberto Fernández. Al principio el propio gobierno lo desestimó, no le dio la importancia que tenía, y eso fue de a poco profundizando una herida. Yo creo que los casos de corrupción de este gobierno, más allá de la suerte o no que tengan en términos de investigación judicial, se instalan ya como una realidad, ya se ha vuelto meme el tema, ya hay jingles dando vuelta en relación a la corrupción del gobierno, y en ese sentido me parece que no lo está tomando con la seriedad que deberían tomarlo, y se le puede convertir en un verdadero problema de aquí a los 40 días más o menos que faltan para las elecciones generales, y luego de eso. ¿Por qué? Porque pega en la misma línea de flotación que le pegó a Alberto la foto de Olivos, en la de credibilidad. Y esto era supuestamente un gobierno que tenía que terminar con la casta y con la corrupción, y lo único que tiene es casta y corrupción. Claro. Pablo, ¿qué tal? Te saluda Quique de la Calle. Y voy sobre los números, ¿no? Sobre las cantidades de votos, porque me parece, y coincido con vos en esto de a veces mirar porcentajes, bueno, permite ver algunas cosas y otras no tanto. Miraba y analizaba, y corregime por favor si le estoy errando, que la elección 2020, en la elección 2017, en la que participa Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo ampliado, es decir, tanto Cristina como Sergio Massa, como Randazzo, todos iban en diferentes espacios, sacaron algo así como arriba de 5 millones de votos, 5.200.000 votos, algo así. Y que en esta elección el peronismo estuvo en 3.800.000 votos. Lo que hablaría, tal vez, de que hay una especie de voto blando que en algún momento era filo peronista y que hoy parece o ausentarse y no votar o elegir otras opciones. ¿Lo ves así? Sí, de hecho hay estudios que han demostrado que hay mucho votante blando del peronismo que migró a la Libertad Avanza. Muchísimo, no mucho. Hoy está ahí. Hoy la definición por tendencias ideológicas ha disminuido a nivel mundial. Esto es una cosa ya más mundial, pero también en Argentina. Y a gran parte hay mucho núcleo de voto que fue históricamente peronista que ha migrado. Habrá que ver ahora cómo se comporta y después ver los estudios estos que lo revelan en la nacional, si se sigue manteniendo de esa manera como lo demostraron en el 2023. Pablo, te tengo una consulta como en otro plano, más de lo político. La respuesta del gobierno, digamos, como asimilando la derrota, fue una decisión por lo menos rara, digamos, de esto del armado de una mesa, en la cual aparecen como actores, digamos, no nuevos, sino actores que ya eran parte del gobierno, digamos, o sea, que son parte del capital gastado. Me quedé pensando un poco en el análisis que vos proponías en torno a lo que fue en su momento el caso de Alberto y la fiesta de Olivos, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, la respuesta del gobierno? Porque da la impresión de que está como groggy, digamos, ¿no? Que no, como que la reacción es una no reacción, ¿no? Como esos boxeadores que intentan hacer algo, pero que no. ¿Cómo ves vos la respuesta? Utilizo la misma metáfora, de hecho lo he dicho en algunas entrevistas. Es muy gráfico el tema de cuando a un boxeador le entra una mano y queda groggy, queda confundido y tiene dos opciones, o se sigue comiendo manos o toca la campana y le ponen hielo en la nuca y le tiran aire. Todavía no sonó la campana, pero vamos para una semana de lo que fue la elección, ya casi mañana se cumple una semana, en un gobierno que lo único que tuvo fue reacciones, el gobierno diría, de casta. Mesas políticas, fotos que intentan demostrar lo que no son o lo que no es. No sé quién recomienda sacar foto de velorio en este contexto, y un discurso del presidente que lo toma como propio la derrota, que arranca analíticamente de manera profesional, no arranca mal, uno desde lo que diría el manual de comunicación política lo arranca bien, pero después lo termina lo Milei, y es hasta contradictorio lo que ocurrió con su discurso, porque te empieza hablando de, no sé, te invitó a comer, va a la cocina a buscar los ravioles y aparece con milanesas, ¿viste? Algo pasó en el medio que nadie entendió. Claro.
Y tengo una pregunta, Pablo, vuelvo sobre lo electoral de cara a octubre. Porque algunos libertarios hacían esta lectura que era algo así como que esta elección funcionaba como una especie de paso, en esto de que las pasos a veces funcionaban como una gran encuesta y que luego el electorado hacía sobre esa encuesta un voto útil posterior. Y que la elección de octubre sea ese voto útil, sobre todo en relación a los que no fueron a votar, que pueden estar muy descontentos con el gobierno, pero tal vez hagan un balance y algunos dirán, bueno, tampoco le quería dar tanto poder al kirchnerismo, bueno, sigo votando a la Libertad Avanza. ¿Qué pensás de esa lectura? Que o comés peras o comés bananas, pero las dos es difícil, podés comerlas, pero qué sé yo, va en gusto. Es querer comparar una elección por primera vez del retorno de la democracia en la provincia de Buenos Aires desdoblada a cargos provinciales, en donde el peso de los intendentes y las estrategias electorales son muy particulares, con una elección nacional de primaria, bueno, qué sé yo, está bien, digo, no está perfecto, yo no puedo exigir purismo, pero me parece que es demasiado. Ahora, en términos de los efectos de elecciones que son muy distintas, puede haber algo de esto y es posible que haya una moderación de cara a octubre en estas diferencias electorales. Digo es posible, ¿no? Como puede ser lo contrario, porque si el gobierno, que es el que está obligado a cambiar un clima que le es adverso, no lo cambia, difícilmente pasen cosas muy diferentes. Pero en esto que vos decís, no hay que comparar peras con manzanas, con bananas, dos elecciones que pueden ser muy diferentes. Eso podría ser también un mensaje para el peronismo, en el sentido de, guarda con pensar que ese 45, 47% automáticamente se va a repetir en octubre. Yo lo que le recomendaría al peronismo es tener memoria y recordar cuando el peronismo se cree ganador la capacidad infinita de hacer desastres que tiene. Urgente. De hecho, hablo con gente de varios campamentos distintos desde lo ideológico y cuando hablé esta semana con los peronistas les dije, enfóquense en el partido que tienen que ganar. Sí. Que es el que viene es el de los porotos. Claro. Ganaron amistoso, ahora vienen los porotos de verdad. ¿Por qué hablo de los porotos de verdad? Porque más allá de, no quiero menospreciarlo, todos los candidatos y candidatas que han sido electos en la provincia de Buenos Aires, queda lejos para el elector entender qué hace un concejal o qué hace un senador provincial. Pero ahora, no queda tan lejos cuando vos ves la conformación del Congreso Nacional y se vota una ley de emergencia en discapacidad que después es vetada. Eso te queda más cerca. Pero Pablo, siguiendo un poco tu metáfora futbolística y un poco discutiendo tu idea, digamos, más que un amistoso sería como un partido, una llave de Copa Libertadores, digamos, de 180 minutos, porque el primer partido te afectaría el segundo, porque hay que ver, esto que dice, el gobierno está grogui, bueno, va a estar grogui de acá, a ver cómo se va recuperando las elecciones también. Quiero decir... Es que son torneos diferentes, a esto quiero ir. No es el mismo torneo, son elecciones que son muy distintas. Este es el punto que hay que tener claro. Pablo, y sacándote un segundito de lo político partidario puntual, ¿qué pensás que pasa con el tema encuestas? Yo estoy absolutamente indignada, pero digo, ¿por qué no hubo encuestas? Ya nos venimos preguntando hace bastantes elecciones, e incluso, viste, en esos grupos de WhatsApp políticos siempre hay alguien que dice, ustedes que le hacen caso a las encuestas y no sé qué. ¿Qué pasa con las encuestas? ¿Deberían disolver las consultoras? ¿Cómo intervenirlas? Claro, nadie se hace cargo de cuando le va tan mal. Claro, porque estamos muy preocupados por el Garrahan, pero a mí el tema de las encuestas también me preocupan. Es una preguntaza, no una pregunta. Mirá, ¿qué hacemos? ¿Las intervenimos, Pablo? Salimos corriendo a intervenirlas. Necesito que me den unos segundos para desarrollar porque tienen muchas respuestas. A ver, dale. Una primera es que en los últimos años se convirtió en una dinámica de negocio y de operación política la encuesta. Y la gran mayoría de los encuestadores, producto de eso, empezó a romper el juguete. Vamos a decirlo así. Una segunda línea de respuesta es... Perdón, desarrollemos esta línea que es, bueno, si me das guita, si querés yo te publico encuestas que te dan mejor a vos.
Claro, y eso también abona Digo, operaciones para políticas. desarmar esto que acabas de decir, que Sí. quienes estamos un poco en la jerga política lo entendemos, pero bueno, a veces no. Todo el mundo se cree que las encuestas son, bueno, viene alguien absolutamente imparcial parcial y da una encuesta con números totalmente certeros. Bueno, no. Exactamente. Después hay una segunda línea que es la apatía. Así como tenés ausentismo, Claro. también mucha apatía. Hay encuestas, últimamente se hacen muchas telefónicas que la gente no las... Así como no va a votar, no contesta encuestas tampoco la Claro. gente. Después está en esa misma apatía el tema de cómo lo abordás. Y esto es una tercera línea que se llama la metodología. Vos me preguntás a mí, y la única encuesta que a la cual yo le doy, y cuando me toca trabajar profesionalmente, las únicas en las que confío son las encuestas presenciales, que cada vez se hacen menos, tienen mucha complejidad, son muy caras Sí. y son difíciles de realizar. También la apatía juega, mucha gente incluso no te contesta ni en su propia casa, aun cuando le toca el timbre o le golpea las manos el encuestador. Pero ese es otro punto. Entonces, después tenés como cosas, inventos que, viste, no sé, encuesta coincidental. Alguien parado en una esquina y que va y por cara va y pregunta. Bueno, eso la verdad que eso no es muy serio que digamos. No, esto es una encuesta en base a redes sociales. Bueno, qué sé yo, viste, está bien. Es casi como que le preguntes a tu familia, a tus amigos que votan y en función de eso vos vas a hacer generalidad de cómo va a salir la elección. Va en cada uno. Ahora, la verdad que es poco serio. Ese es otro de los grandes problemas que ocurren con las encuestas. Y en tercer lugar las encuestas por sí solas ya han demostrado que no te sirven. Vos hoy tenés que tener como un triple juego para poder analizar. Hablo de los laboratorios electorales que se toman esto en serio, ¿no? Encuestas bien hechas, estudios cualitativos, semanales, constantes, más en un país donde pasan tantas cosas como Argentina. Tenés que tener el pulso de lo cualitativo para interpretar. Y un tercer factor que se llama escucha de redes sociales, bien hecho también como corresponde, o sea, analizando lo que da como resultado un software, con gente que piense y que tamice. Y con esas tres cosas es como que imagínense una gran olla y pones estos tres ingredientes, revolves y te va a dar algo parecido a lo que debería ocurrir. Claro. Bueno, está claro que hay que mejorar mucho el sistema. O repensar Sí. cuál es la relación política que tenemos con las encuestas. Es muy notorio cuando ves que hay encuestas que tienen supuestamente la misma metodología, el mismo distrito, los mismos márgenes de error y la misma fecha, que den tan distintas. No, porque no puede ser, definitivamente no puede ser. Es imposible que eso sea así. Las encuestas son algo que seriamente realizadas sirven un montón. Pero si, vuelvo a repetir, si se rompe el juguete con el cual se pretende lucrar, y estás en un problema. Sí. Pablo, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande para ustedes. Chau, chau. Escuchamos a Pablo Salinas, él es politólogo, y bueno, y nos puso un poquito a tiro de cuestiones. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos.
17:46 seguimos. Me acabo de enterar, muy caída del catre, que no se escucha en YouTube esto. ¿Qué pasa que no se Por los derechos los Te derechos? baja los videos, claro. Por los derechos. Creo que más de 8 o 9 segundos ya te pueden voltear el video. Te podemos traer Qué la pesado, transmisión. YouTube, qué pesado. Che, muchas cosas, mensajes. Ok. Sí, mensaje. Te piden que te corren. Para que te ubiques que queremos salir bien en YouTube. Por favor, Azorey, por favor. Por favor, ya somos gente. Habíamos empezado festivo. No se vean bien mis músculos. Mario de Mataderos nos manda una ¿Estás foto. con mucho músculo? Sí, Manda una sí. foto. No, es un tipo que está tonificado. Sí, la fuerza es el derecho de las bestias. Nos manda el libro al que hizo referencia Santi Azorey. Con relación a la Manda columna. la foto también, contá un poquito lo que está. Una foto del libro, claro. Ah, la tiene. Con relación a la columna de doctrina peronista, tengo el libro de la fuerza es el derecho de las bestias. Si no lo consigue, Azorey, se lo puedo ofrecer. Se lo voy a aceptar al compañero. Y en cuanto a mi ¿Ofrecer palabra. en préstamo o eso es un No, claro. tema de compra? Preguntar. Venta. Y en cuanto a mi palabra paternidad, en mi mensaje anterior. Ah, porque yo dije lo de no paternidad. Dale, Sí, Ludmila. tenés razón, Ludmila. Debería haber escrito autoría exclusiva. Ya aprenderé. Dice Mario de. Todos aprendemos, de Mario, no te Matadero. preocupes. Muy bien. María de la Plata dice muchas cosas. Muchas cosas. ¿No mandan audios? Manden audios. Creo que al peronismo le urge replantearse a qué le debemos de lealtad. Entiendo hoy, más que nunca, que la única fidelidad inalterable debería ser la lucha inclaudicable por los derechos de la clase trabajadora. El resto son meros detalles, ha dicho María, y suscribimos. Tenemos audio. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también soy mayor, No. soy de la tercera edad. Y me encanta escuchar los mensajes de todos los demás. Vamos. ¿Viste? Qué grande, compañero. Pese a todo, lo sigo escuchando. Pese a todo. ¿cómo Pero pese ya a les todo? digo, a mí lo que me gusta es escuchar los mensajes de todos los demás, todo lo que Él dicen. dice que no, el de él no se lo pasamos. Por eso. No, Porque che. nosotros nos quejamos de, No, de pero los qué mal, mensajes. Tiene razón el compañero. Alguien nos dice por acá, muy feas las palabras de Grabois hace unos días en el Destape. ¿Qué dijo? No lo sé. La envidia lo Yo ya no lo carcome. escucho. Qué pena. Abrazo, Mar de Palermo, María, o Marta, o Mario, o... No sé. O no sé. Otro audio. Juan Miguel de Martínez. Hola, Juan Miguel. Para el programa Más o menos bien. Acá estamos. En mi mesa, donde fui fiscal, perdimos 55 a 136, San Isidro Centro. No obstante lo cual, eso se debe a que me olvidé de llevar un brócoli como la plantita de la buena suerte. Creo que va a ser Lo de octubre. la flor representativa de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Qué fuerte. Ana nos dice, nuestra amiga Ana, yo soy liberal con un solo objetivo y es la justicia social. Nos recomienda un libro de Daniel James sobre la resistencia peronista, que es un... Daniel James. Clásico, ¿no? Sí, un clásico inglés. El académico británico escribe un libro que titula La resistencia peronista. Gracias Sí. a este historiador se conoce esta palabra y su historia en las universidades de todo el mundo. Sí. Vale, recomiéndense. Ya que recomendamos libros, yo recomiendo el de González sobre Perón. ¿Quién es? Pará, el de González. El de Horacio González, Ah, que se bueno. llama Perón, Reflejos de una vida, creo. Sí. Buah, Reflejos de una recomendando vida. cosas que no sabemos ni cómo se No, llaman. es un Sí. librazo Más o increíble. menos bien. Creo, tira. No, me encantó, Más o menos pero creo que se llama. Te lo googleo si querés, pero es Reflejo de una vida. Pero es espectacular. Por favor, todo aquel que se Todo diga a sí aquel mismo que- peronista tiene que leerlo al menos una vez ese libro. Audio. Más o menos bien. Buenas Hola. tardes, compañeros y compañeras. Hello. Habla Carmen de San Justo. Uy, qué Feliz lindo San Justo. que el peronismo haya ganado, Ay, sí. que haya casi un 15% de diferencia. Bueno, hay que presionar a la CGT para que haga el paro general, porque Sí, pero- al final ¿Por qué elijo la lo que CGT? decían las encuestadoras de la imagen positiva y de la aprobación era puro chamullo. Se supo que los Milei estuvieron pagando encuestadoras ¿Ah, sí? para que dibujen los números, así Mira. que hay que presionar para que se venga el paro general. También hay que recordar que en estas elecciones nacionales, en octubre, van a haber más listas peronistas, va a estar Martina Yerbe, Santiago Cuño, Proyecto Sur de Pino Solanas, Fuerza Patria, Samid. Entonces ahí se va a repartir el voto, pero el peronismo va a ganar y va a arrasar de punta a Ahí punta. coincidimos, compañera.
Vamos. Che, no, sí, tira un mensajito. Eduardo Medina dice, cualquiera que escuche una entrevista de Perón se da cuenta del nivel de complejidad de sus ideas, fundamentalmente porque apunta a una posición de Argentina en el mundo. Y algo más nos dice Eduardo, en mi modesta opinión, la gente se está dando cuenta de que el precio que tiene que pagar por tener un miserable punto menos de inflación es demasiado alto. Sí, igual tampoco nos pasemos de vuelta, que está bien no tener inflación. O sea, hay que ver de qué manera podemos resolver la situación de no tener... ¿Qué te parece? Una inflación de 200% y, bueno, tener la felicidad también de nuestro pueblo. Los precios... no, alguien nos Todo dice, no se Gustavo, habla de... habla de las encuestas, creo, que están todas pagadas. Y bueno, hay medio una secuencia ahí. No hay forma de que vos ganes por 14 puntos y que ninguna encuesta te haya dicho que ganabas, aunque sea por 10. Pero el secreto para mí de lo que contaba Pablo, de todas las cosas que él planteaba, me parece que el central es que bueno, el de la operación política de muchas encuestas sin dudas. De hecho, nos ha pasado alguna vez que algún encuestador nos ha dicho... No, yo lo tenía mejor medido a X, pero no lo quise decir, cosas así. Bueno, Katy Perry para la tercera, ¿cómo la ves? ¿Cómo? A Katy Perry para la tercera, digo, pensando esto de lo electoral, porque, digamos, ya que estamos con... Pero ponen autos a la gente. Ponen autos a la gente. Bueno, ¿cómo? ¿Qué pasó? Vino a tocar la Argentina. Argentina. Vino Katy Perry de Argentina y salió con un cuadro de Eva Perón. Yo le voy a contar a nuestra audiencia que Katy Perry es una artista conocida, una cantante, que hace shows tipo... Bueno, no sé si se puede decir eso al aire. ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? Se puede decir, ahí te tiraba cualquier cosa. Lo pensé, lo dije. Para mí era tácito, Es una cantante muy linda, estadounidense, ¿no? Sí, es yankee. Sí, claro. Es una yankee que, bueno, vino a Argentina a tocar porque tiene muchos seguidores, muy conocida, y su... Es compañera, es peronista. La compañera, no nos apresuremos, no nos almorcemos la cena. No, sí, primero el almuerzo, después la cena. Escuchame, hemos querido afiliar a cada uno, podemos afiliar a Katy Perry. Hubo unos seguidores que la fueron a buscar al hotel donde ella estaba, le dieron un cuadro de Evita, la chabona lo levantó al cuadro de Evita y resulta ser que la magia de la televisión y de la inteligencia artificial la hicieron en una foto con Cristina. Y en un video. Una foto con Cristina. Igual no era tan mágico porque se notaba bastante que era una trucha. Se notaba bastante que era una trucha, pero Feynman el hermoso de Feynman compró yo creo que no compró. Feynman hizo un show. Compró como un caballo. Feynman hizo una de Buster Keaton. Después creo que tuvo que pedir disculpas, que era claramente una... Hizo una cosa de Buster Keaton, entre decir, a criticar a Cristina. Para mí es un show. A los jueces, esta señora usted se le ríe en la cara. Dijo. No, muy fondo de olla. Un abrazo para Edu. Por eso hay que regular el tema del odio, hay que regularlo, porque uno puede hacer cagadas. Pavadas. En esa línea. Cagadas es otra cosa. Como decía, Perón decía que del ridículo no se vuelve. Bueno, hay que tener una relación con el ridículo distante. Qué grande. Distante, ¿viste? Qué grande. Las cosas se le otorgan a Perón. ¿Más mensajitos tenemos? No, yo iba a decir... ¿En YouTube? En YouTube, me parece que algunos sí. Elizabeth nos dice que se escuchó la cumbia. Mira, toma mate. Bueno, algunas cosas se escuchan y otras no. Así que disfruten lo que se escuche y lo que no, bueno. Ay, maldito YouTube. Sí, pero yo creo que eso lo van a... En esto de que todas las redes están pasando al streaming, eso lo van a resolver. Sí, prontamente. Sí. Hay que pagar, básicamente, como todo en la vida. A veces, confieso que cuando leo los comentarios de los streamings, no este solo, sino en general, me pasa, recuerdo, ¿se acuerdan del sketch de Capusotto? Ese que decía, basta de cacas, fuera cacas. Este decía, ¡Olis! Y todos estaban en su universo. Y nadie dialogaba con el otro, sino que cada uno dice su propio monólogo interior. Charlie y Capusotto siempre en el futuro. Yo lo digo porque hay uno que dice el capitalismo es un genocidio y abajo otro que dice otra cosa que no se conecta con lo que dijo el anterior. Sí, otro que manda un beso, muy lindo el programa. Muy bueno, abrazo enorme. Gente, estamos llegando a la finitud de este programa. Ya termina, ¿no? La estábamos pasando bien. ¿Sabés que nos quedemos un par de horas más? Pasa que hay otro programa. Hay otro programa. ¿Nos quedamos con la tele un rato? Nos quedamos con la tele un rato. Agradecemos a Gabriel Aguliaro, que estuvo operando la radio, a Ailén Pavón, que estuvo operando el streaming.
Las encuestadoras gracias que estuvieron operando los resultados. a las encuestadoras que estuvieron operando los resultados, que por suerte me dieron una gran alegría el domingo. A Agustín Mina, nuestro operador que come del otro lado de la pecera. Nuestro operador, dije, nuestro productor que está comiendo del otro lado de la pecera. Nos opera un poco a veces, la verdad. Eso hay que decirlo también. Santiago Soleil, nos vemos el próximo mes. Nos vemos el próximo mes. Cuando sea que nos veamos. Cuando sea que nos veamos. De la calle No, Gustazo. antes, la semana que viene. La semana que viene nos vemos. Sí. Rodrigo Lugones, la semana que viene. Piden tema de Katy Perry acá, ¿eh? Bueno, para la semana que viene les ponemos medio tema de Katy Perry, así saben un poco de qué estamos hablando. Pero yo no me voy a aguantar todo el tema en inglés, así que ya saben que yo en eso soy medio... En eso y en un millón de cosas soy medio hincha pelota. Rodrigo Lugones, nos vemos la semana que viene. La semana que viene, efectivamente. Muy contento de haber participado en este programa con ustedes. Compañeros, les quiero. Nosotros también te queremos. Se quedan ahí con Atilio Boró. Mi nombre es Ludmila Soire y nos vemos la semana que viene.